Buenas noches, amigos y amigas televidentes de toda la República Dominicana, que a esta hora y en este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañado de los buenos amigos Adán, Boden y García y Julio César Santana. ¿Cómo están ustedes? Mi hermano, muchísimas buenas noches. Bien. Julio, muy buenas noches, amigos televidentes. Antes de nosotros iniciar, yo quiero enviar un saludo afectuoso a un gran amigo que me dijo: óyeme, yo no me quito el televisor. Se lo merece, se lo merece. Se trata del doctor Rafael Rosario, mejor conocido como Rafín, Rafael Conrado Rosario. Para él, que recupere su salud y que se mantenga siempre en sintonía con el programa Realidad TV. Ese es un amigo de larga data, así como son ustedes. Qué bueno, qué bueno. Pero óyeme, Tomás, a Rafín lo tengo yo guardado en una forma tal Así es. que hasta visitaba su casa allá en En el Almirante. el Almirante, de noche. Desde Los Minas para allá no era fácil. Sí. Pero óyeme, y su esposa, que nos recibían con muchísimo agrado. Así es. Sinceramente, entonces, por la cantidad de años que tenemos acumulada de amistad, Le va a abonar un agradecimiento. Él está, un abrazo extraordinario. él está en un estado delicado de salud y abogamos porque recupere, ¿no? Así Recupere es. su salud. Así Así es. que a ti, amigo querido Rafín, para ti y tu familia, pues nuestros saludos. Julio, usted acaba de llegar de Puerto Rico, fresquecito. Así es. Hagan un panorama breve ahí de qué pasa en Puerto Rico en estos momentos. Bueno, todo el mundo conoce ya la situación que pasó en Puerto Rico, el huracán María, que arrasó realmente y llevó al país a tener pérdida estimada en 200.000 millones de dólares. Ustedes saben que Puerto Rico ya había acumulado una crisis económica desde 2006 y tenía un déficit de 72.000 millones de dólares. Es decir, que el huracán fue una especie como de remate. Pero a pesar de eso, Puerto Rico, los puertorriqueños tienen una virtud, un gran entusiasmo, y poco a poco se ha ido levantando. Ha habido una estampida de puertorriqueños, se estima más de 200.000 puertorriqueños que han salido del país post-huracán. Pero la información que vi, que ya es sobre todo el servicio eléctrico, se había regularizado en un 70%, que eso es mucho para lo que ocurrió. De manera que El gobierno federal ha ido en ayuda para restablecer a sí, Puerto Rico. sí, ahí realmente Puerto Rico ha recibido ayuda del gobierno. Por Puerto Rico han desfilado la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente, el presidente del Senado, o sea, todo lo que es la plantilla política y de funcionarios de Estados Unidos han desfilado a Puerto Rico, y se espera que esa visita realmente se conviertan en un beneficio económico. Esa es la situación. Un dato importante ahora que Tomás trajo este tema a colación, y sobre todo son los dominicanos.
Yo recuerdo haber visto largas filas de las que se hacían en Puerto Rico y ahí había gente de todas partes dominicana. Pero había un detalle que me llamó la atención, incluso lo comenté con un periodista, era la cantidad de dinero que estaban recibiendo los inmigrantes puertorriqueños desde aquí. No me digas. Desde aquí, ¿eh? Por eso que el dato es interesante, porque lo normal es que fuera de allá para acá. Vinieran de allá para acá. Entonces, ¿cuál es la lectura que se puede dar? Bueno, o el dominicano que vive en el exterior hace sus ahorros aquí, o su familia también es muy solidaria con ellos. Y si yo llegué a ver, incluso le pregunté a una muchacha, ven acá, que le están enviando a sus familiares de allá. Y entonces eso revela un dato de esa gran solidaridad del dominicano que está aquí con los que están allá, porque los de allá han sido solidarios con los que están aquí. Correcto. Es decir, que yo vi ese detalle y me llamó mucho la atención porque lo viví en un gesto realmente que eso engrandece a la población dominicana que recibe más de 5.000 millones de dólares en remesa. Eso es lo que llega aquí, la remesa solamente. La remesa de Europa, de Estados Europa, Unidos, sí. etcétera, ni quiera que hay dominicanos. Estados Unidos tiene un 70% de aporte, Europa un 14, un 15%, Puerto Rico pues un 5% y el resto se distribuye en los demás países. De manera que el dominicano que está en el exterior pues es un soporte para la economía, pero cuando se ven aprietes la gente de aquí también les responde. Julio, además del cuadro que tú has presentado, de la situación que dejó el huracán María, ¿verdad? Sí. Una situación muy delicada a Puerto Rico, la encargada del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la señora Wanda Vázquez, hace un planteamiento que hay que tomarlo en cuenta, y yo creo que incluso hasta nosotros aquí en Dominicana deberíamos de tomarlos en cuenta. Ella dice que ha habido un auge de los homicidios en Puerto Rico, que solamente en lo que va del mes de enero van 46 homicidios, que duplica a igual periodo el año pasado. Es decir, que se ha desatado la delincuencia de una forma bestial, la criminalidad, ¿verdad? Ahora, ellos van a desarrollar un plan que le llaman Ventanas Rotas, y el plan consiste de Ventanas Rotas en hacer lo que hizo el alcalde el alcalde de Nueva York, ¿cómo era que llamaba? Que vino aquí. Rudo Giuliani. Rudo Giuliani, exacto, Sí. ese mismo. El menor delito, no importa el delito, por más pequeño que sea el delito, va a ser perseguido y encausado, aun sea un delito de tránsito, con la finalidad de ir sacando los delincuentes de la calle. ¿Usted está lleno? Sí. El menor delito, por eso es el plan Ventana Rota, va a ser perseguido en Puerto Rico, siguiendo esa que le dio éxito en Nueva York a Giuliani. Entonces, hago una similitud porque, aunque en verdad hay que reconocer, ha bajado un poco la delincuencia en el país, en República Dominicana. Sí, claro. Los patrullajes del mes de diciembre y que se han extendido al mes de enero, ha surtido sus efectos, indudablemente. Exacto. Entonces, si nosotros perseguimos aquí, aunque se cometa el menor delito, a los que cometen los delitos, óyeme, podríamos tener resultados mucho mejores. Mira, hace como una semana él le pidió la renuncia a la jefa de la policía, que era una mujer, este gobernador, Ricardo Rosselló. Él va al día a día, el funcionario que no le rinde, lo que le llama ya, le retira la confianza. Okay. Y cuando un funcionario, el gobernador le retira la confianza, significa que tiene que renunciar. Puerto Rico, como consecuencia de los efectos del huracán, muchos policías no se presentaron a dar su servicio. Y se estima que llegó un momento que llegó un pico que llegó casi a 2.000 policías que no se presentaron a su servicio. Entonces quiere decir que las calles estaban en manos realmente de los delincuentes. Y vamos a ver con esa medida que se va y el cambio que hubo
en la estructura de la policía cuál es la situación, porque Puerto Rico incluso tiene una ley sobre todo muy severa, sobre todo que la ley 54, que es sobre la ley de maltrato, el que lo llevan a la cárcel por una ley de maltrato, si es extranjero, cuando cumpla, lo deportan a su país. Entonces, ¿qué le quiere decir? Bueno, no podemos dejar la más mínima brecha para actuar. Que el tipo rompió una ventana, bueno, es un hecho de simple policía. No. Vamos a ver qué ocurrió ahí. Porque si rompió una ventana, que fue lo que te dice, y tú lo dejas pasar, pero ahorita se pone a saltar en la calle, porque lo dejaron en ese tipo de cosas. Entonces, es de esperar que esa medida tiene que ver con ese paquete de disposiciones que se están tomando para llevar la seguridad a un país, porque un país sin seguridad es un país que no va a turismo, que la economía no crece porque nadie está seguro. Entonces, vamos a ver si el asunto de este plan puede dar el resultado, porque Puerto Rico siempre ha tenido unas estadísticas muy elevadas al asunto de la criminalidad, por el asunto de las drogas, sobre todo las muertes en los puntos de droga. Yo leí unas estadísticas de que llegó un momento que habían más puntos de droga que escuelas. Y entonces eso retrasa mucho. Así que esperamos que la situación pueda resolverse por esa vía. Yo creo que en el caso de Puerto Rico, o como plantea Tomás también, en el caso de República Dominicana, plantear esa línea, esa política, debería de ser, y yo tengo que decirlo con las mismas palabras de semanas tras semanas, tiene que ser con un plan organizado por el Estado, que haya una política de Estado para eso. Por ejemplo, cuando esta mañana en las distintas diligencias que uno está, yo me encontré de verdad con militares apostados en distintos puntos. Cuando venía para el canal, me encontré con vehículos, con militares de verdad haciendo su trabajo de patrulla. Ahora, yo tengo un criterio claro. Puede durar hasta febrero el patrullaje y los delincuentes lo que van a hacer es trasladarse o amenguar su accionar. Pero el delincuente no va a dejar de ser delincuente así por así, o por lo menos el porcentaje altísimo de delincuentes lo que hace es que se resguardan, porque saben que los militares que están en las calles no aprendieron a bregar con ciudadanos. Los militares que están en la calle aprendieron el arte de la guerra y ellos saben cómo actuar. Entonces, yo tengo el concepto de que muy bien se ha visto el patrullaje, ligeramente se han visto los resultados, pero creo que concomitantemente hay que aplicar una política de Estado que esté organizada con todos los estamentos del Estado dominicano que tengan que ver con la prevención, que tengan que ver con la persecución, pero también tiene que haber una especie de abocarse a todos los centros escolares para aplicar una política por años que a la juventud, a la niñez y a la juventud se le dé una educación, se le den valores, se le dé moral. Entonces, no es solo que persigamos al actual delincuente, eso es indiscutible. No se puede cejar en combatir la delincuencia actual, del joven o del adulto actual. Pero hay que prevenir que los niños y los jóvenes que van en camino no se conviertan en el futuro entonces en delincuentes. Pero para eso hay que aplicar política de Estado permanente, no una campaña. Por ejemplo, la policía anunció cotidianamente, año tras año, se anuncia que en diciembre hay un fuerte patrullaje para prevenir la delincuencia, porque hay mucha gente que está en la calle. Hay mucha gente que tiene sus chelitos, como dicen, de doble sueldo, etcétera. Entonces los delincuentes se aprovechan, hacen su trabajo también ellos, como tú dijiste una vez. Entonces yo quiero que se entienda, no es solamente en una etapa, en unas semanas, en unos meses, que se aplique un plan. No. Eso podría ser un plan piloto. Pero es un plan de política de Estado a largo plazo. Pero hay que sentar en una mesa a discutir cuáles son esas políticas, incluso cuáles son los elementos, las instituciones que tienen que participar. Porque, por ejemplo, las iglesias, las escuelas, los clubes, las juntas de vecinos, toda la sociedad organizada, los sindicatos obreros, los
de empresarios también. Todo el endamiaje organizacional de la sociedad tiene que participar, porque de no ser así no hay una colaboración y no se siente la población organizada o la que no esté organizada por la población civil en sentido general, no se siente como que le tomaron en cuenta y no se siente entonces por lo tanto como en el deber de cooperar en estos menesteres. Por eso yo creo que puede muy bien aplicarse aquí en Dominicana la ventana rota, pero con política de Estado. Así es. Bueno, señores, el Papa Francisco está en Chile, salió de Chile precisamente en el día de hoy, esta noche, y es esperado en Perú, pero allá está el Papa. Sí. Y le ha tocado a su santidad hacer ese recorrido en un momento en que muchos latinoamericanos de esos países, incluyendo el nuestro, ha ido perdiendo la fe en la Iglesia Católica. Así Ahí es. la encuesta Barómetro latinoamericana ha hecho estudios en todos estos países. Aquí en República Dominicana está todavía por encima del 50%. Aquí llega casi un 75%. Pero hay países donde ha bajado del 50%. En Chile, por ejemplo, ha bajado considerablemente. Y lo mismo ha ocurrido en Argentina, en el Perú, en Brasil. Es decir que estamos en un momento en que la Iglesia Católica, creo que el Papa tiene la fuerza y la convicción para reencauzarla, esa lucha. Esa lucha que tiene que emprender. Porque claro, la verdad es que no está en el mejor momento la Iglesia Católica. Y todo porque han habido muchos sacerdotes abusadores que han abusado de niños y niñas. Y se ha visto en la jerarquía de la Iglesia en muchos de esos países que ha tratado de, con paño tibio, hasta de proteger. Aquí fuimos víctimas. Juan Calito no fue en Santiago, allá por la región norte, en Santiago, de sacerdote. Y aquí no hubo un representante del Papa también que cometió atrocidades. De manera que esas cosas le han hecho un daño terrible a la Iglesia Católica. Y ojalá el Papa Francisco, en esa lucha que está llevando, pueda reencauzar la Iglesia para que tome otra vez su sendero de primacía en todo el continente. Fíjense que del continente, en el mundo, el continente latinoamericano es el más católico que hay. sí. Y ya se está perdiendo. Ya se está perdiendo. Pero fíjate, la situación se ha puesto tan al rojo vivo, como dicen, que ya la gente, además del perdón que pide el Papa, quisiera ver como acción. Claro. Como acción, porque tú estabas planteando que hay incluso denuncias que se hacen que el Vaticano ha sido muy rodilla floja cuando hay algún funcionario de la Iglesia que se ve envuelto en un hecho bochornoso de esta naturaleza. Las estadísticas hablan de que la Iglesia Católica ha tenido que pagar miles de millones de dólares en indemnización, indemnización de este tipo de situación. Entonces yo creo que debe haber, me contaba alguien hace como 2 semanas que la situación de protección, y ahí se conecta con lo que hablaba Dan del tema anterior de la prevención. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, una persona que haya sido un depredador sexual cumple su condena. Cuando sale, su vivienda está identificada y en su licencia tiene una clave. ¿Dónde es eso? Eso en la mayoría de los estados, en Florida y en muchos estados de Estados Unidos, sí.
que en su licencia, cuando lo intervienen y tiene DPQC, que sé yo, que es depredador sexual, que ha sido un convicto. Eso hay que aplicarlo. Un convicto. O sea, ¿qué quiere decir? No, y le ponen, de eso fui yo testigo, porque estaba en la casa de la cuñada mía en cerca de Boston, en Providence. En Providence, sí. Óyeme, y llegó una carta a la casa indicando que fulanito de tal, que reside en tal parte, cerca del vecindario, le llegó una carta al vecindario, fulanito de tal que reside en tal parte, está libre, está suelto. Para que todo el mundo esté enterado de que ese sujeto llegó y tome la medida de precaución. Exacto. Porque tú no puedes sacar, independientemente de los niveles de arrepentimiento que lo hay y de cambio que haya sufrido en la cárcel, tú no puedes negar, tú no puedes soltar a esa persona con el ciudadano común que todavía está virgen desde el punto de vista que no ha cometido ningún delito. Entonces tú no puedes soltarlo y decirle, bueno, ahí va eso, a convivir normalmente, a hacer la misma ruta tuya, allá al mismo colmado, y tú sin saber nada. Entonces eso, por eso la prevención es importante. Y eso naturalmente tiene que ver, entonces la iglesia se ha visto salpicada de hechos bochornosos. Aquí se dio un caso, por ejemplo, que un pastor fue y dio una misa y ya tenía un muerto 3 días antes, sí. Y con esa frialdad se dirigió al público y pontificando sobre que Jesús viene sobre Cristo. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, yo creo... Y abusaba sexualmente, que es un menor. Sobre eso. Entonces, yo creo que el Papa ojalá tenga éxito en tu cosa, pero tienen que ir al fondo y ser severo en ese tipo de cosas. Mira, el tema, yo quiero abordarlo primero por la foto. Si el director tiene la gentileza, por favor, la foto del periódico que salió publicada. Ahí está. Yo quiero resaltar la dominicanidad, primero. Hay una bandera dominicana. Miren a la izquierda del Papa esa extraordinaria bandera que se ve ahí. Esa dominicana que está alzando nuestra bandera, presentándole al Papa nuestro símbolo patrio, ella lo liga con su religiosidad. Y qué bueno. Y digo qué bueno porque ¿qué es lo que tiene el centro de nuestro escudo? Nada más y nada menos que la Biblia abierta en un salmo, precisamente, que habla de la verdad. Que la verdad os hará libre. Y yo digo que me llamó sobremanera la atención esa foto publicada con ese símbolo patrio, porque no solamente hay que resaltar lo malo, yo creo que esto también hay que resaltar. Ahora, yo tengo que entrar en la parte que ustedes trataron, porque Julio terminó diciendo que la iglesia ha sido salpicada. Y yo creo, bueno. Miren, el Papa llegó de Perú, señores. Salpicada no. Adán, el Papa en Perú ya. Mírenlo ahí con el presidente. Sí. El que se salvó se salvó porque excarceló a un expresidente convicto. Sí, sí. Pero quería resaltar que no es que la iglesia haya sido salpicada, yo pienso que fue un río. Y lo digo a boca llena y sin ánimo de hacerle daño a la iglesia católica. Que conste que tengo amigos de altos niveles en la iglesia católica, amigos que no son lo que en la calle le pueden decir o señalar. Y por eso estoy claro. Pero además porque desde niño, esa es la iglesia que nosotros nos han inculcado en nuestra casa. Entonces, yo pienso, porque incluso, déjenme decir esto, yo tengo un concepto muy alto. Yo digo que hay 3 niveles organizacionales en cada sociedad que tienen que ver con la formación desde la niñez. Y yo digo que esos 3 niveles son la familia, la iglesia y los clubes, la escuela. ¿Por qué lo digo? Porque yo sé que la iglesia es un ente, una entidad que da formación. Eso es indiscutible, ¿eh? Incluso los países tienen leyes y te dicen, no te puedes pasar de aquí. Si te pasas de ahí,
tiene consecuencias. Si te pasas de ahí, tiene consecuencias. Para eso están las leyes. La iglesia también tiene parámetros. La iglesia pone raya para que el ciudadano, el feligrés, no se pase de los límites y mantenga su cordura, mantenga su calidad como ser humano. Pero hay que ponerlo, el pero. No es salpicada que está la iglesia. El hecho de que el Papa haya estado actuando desde el principio de su pontificado, ¿qué se dice? Sí. Contra esas aberraciones. Es primero porque él tiene la autoridad. Primero porque esa autoridad se la confiere a su calidad humana y su moral. Y porque también, número 2, que él reconoce que habían, desde antes de estar en el papado, él sabe que en la iglesia tiene esos problemas. Y por eso pienso yo que está limpiando. Por ejemplo, eso que ha pasado aquí con el representante del Papa, que Tomás lo mencionó ahorita, Sowolowski, creo que Huesoloki. ese, No, el representante del Papa, aquí en República Dominicana, y comete una cantidad extraordinaria de abusos sexuales. Yo creo que no es que esté salpicada, es que hay muchos que están bajo la sotana, cubiertos bajo la sotana, pero haciendo sus diabluras. Bien, yo no quiero decir que la iglesia es la que está totalmente dañada, porque miren, entre los abogados, los ingenieros, los médicos, las enfermeras, los chiriperos, entre todos los grupos de labores o de profesiones o grupos sociales, hay gente que puede caer en situaciones de debilidades, ¿verdad? Correcto, debilidades, que no son tal debilidad porque a muchos lo hacen conscientes. Sí. Pero eso no quiere decir que entonces le querramos pegar el dado solamente a la iglesia. Pienso que como un grupo social en todas las partes del mundo tiene gente con debilidades, pero hay que atacarla fuertemente. ¿Saben por qué? Porque la iglesia en el transcurrir del mundo es un ejemplo a seguir, es una entidad que da lecciones. Entonces, esos que están dispuestos a hacer desmanes dentro de la iglesia, hay que sacarlo. Pero hay que sacarlo y someterlo. ¿Tú te recuerdas una vez que Juan Bo encontró a uno que estaba queriendo hacer en su gobierno en 1963? Y desde que lo investigó, no solamente que lo sacó del gobierno, lo sometió a la justicia. Eso es lo que hay que hacer en la iglesia. No con paño tibio, como dijo Tomás. Así mismo. Señores, vámonos a una pausa y en breve estamos con ustedes. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. ETED. Uniendo el país con energía. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Bueno, señores, estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? La visita del Papa, pero ahora vamos a hablar de la iglesia dominicana y de los problemas del país. Porque resulta que cada 21 de enero
que se celebra en el país el Día de la Virgen de la Alta Gracia y que se hacen peregrinaciones hacia Higüey, etcétera, y que incluso hasta el presidente o los presidentes que han ejercido Sí, hacen actos de presencia. hacen actos de presencia, ¿verdad? Se espera entonces que el presidente dominicano también haga actos de presencia. Bueno, la conferencia del Episcopado Dominicano tiene ya más de medio siglo, porque lo hacía en la época de Trujillo incluso, emitiendo la carta Pastoral. con motivo de la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia. Entonces ellos dicen que hay 10 males que afectan a la sociedad dominicana y lo plantean. La violencia social e intrafamiliar, feminicidios, los abusos a menores, el tráfico de seres humanos, las drogas, las armas, es decir, las armas legales e ilegales en manos de la población, la corrupción, la impunidad, la manipulación de la administración de la justicia, la equidad en la distribución de los bienes, es decir, las riquezas, la carencia de solidaridad y todas las demás degradaciones sistemáticas de la vida o en contra de la dignidad humana. ¿Usted está oyendo? La Iglesia Católica está planteando esos problemas nodales, ¿verdad? Pero vamos a la Iglesia Evangélica, porque la Iglesia Evangélica hizo su planteamiento también el 1 de enero. Sí. Aquí tenemos, miren esa foto, Ezequiel Molina, que encabeza de hace más de 50 años también esta actividad que se celebra el 1 de enero de cada año, se viene celebrando desde hace unos años en el Estadio Olímpico. Llena, miren como increíble, eso se llena de evangélicos y ahí no hay que gastar tanto dinero como hacen los políticos. No. Porque los políticos para llenar eso son millones y millones y millones y millones de pesos. Ahí la fe es la que mueve. Ahí la fe es la que mueve. Yo no veo a nadie ahí que gastaron tantos millones, pero llenan el Estadio Olímpico. Entonces, mire, el pastor Ezequiel Molina planteó varios temas. Primero, y crudo, dice él que el maldito flagelo de la corrupción, la llama maldita la corrupción, llamó a fortalecer el sistema de justicia para evitar que los delincuentes sigan burlándose de la justicia. Cree que la corrupción comienza con la reelección. ¿Duro? ¿Usted está oyendo? Sí. Cree que la corrupción comienza con la reelección. Dice que apoyaría una democracia en la cual se ponga términos a los cargos electos, a las reelecciones indefinidas, es lo que quiere decir él. Él es partidario de que senador, diputado, alcalde no pasen de 2 periodos. ¿Usted está oyendo? Que esos cargos indefinidos, dice él, constituyen, esos cargos indefinidos, por más dinero que tenga la gente, no deben de producirse. Porque la Constitución no se lo permita, ya que cae en la injusticia, en abuso y corrupción. Entonces, mire cómo las iglesias están planteando con claridad los problemas que afectan a la sociedad dominicana. Por eso es que la iglesia debe mantener esa confianza y no dejarla degradar por el tema porque ella es receptora de diferentes informaciones y vivencias que le llevan, por ejemplo, sus feligreses y además de la investigación que puedan hacer. Entonces, yo lo que creo es que, por ejemplo, que el gobierno debía más o menos ponerle atención a estos planteamientos, sugerencias, aunque la iglesia nunca en estos planteamientos que hace presenta soluciones, porque parece que ese no está dentro
de su código de estructurar esos planteamientos, no están las soluciones, pero por lo menos los revela y toca una especie de botón de alarma, decirle, señores, de acuerdo a la perspectiva, a la visión nuestra, estos son los temas que están lacerando a la sociedad dominicana. Y yo creo que eso está bien, eso está muy bien porque se hace incluso desde ese litoral que se supone que viene con buena fe, porque lo que se busca es enderezar la situación. Entonces, yo lo que creo es que antes de verse esto como una especie de que negativa, se vea de manera positiva y que pueda asimilarse y encauzar para mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. Mira, los gobiernos, en todos los periodos, uno más que otro, pero los gobiernos aplican política de Estado. Es la frase que estamos usando hace mucho. Por ejemplo, para producir en el campo hay que aplicar una política agropecuaria en la que se incentive, se motive, se den facilidades, etcétera. En el área de la salud hay que aplicar una política de salud. Bueno, pero ¿dónde nosotros queremos la salud? Por ejemplo, una cuestión que yo nunca dejo de mencionarla, que es para mí uno de los ejemplos más elocuentes en el área de salud. Nosotros terminamos con el problema del polio, porque se aplicó una política de Estado en el área de la salud, en el área de educación, etcétera, etcétera, en todos los ámbitos del saber y de las necesidades del ser humano. El Estado aplica una política, o el gobierno aplica una política. Esto lo traigo a colación porque los temas enunciados por Tomás, de producto de la Carta del Episcopado y del acto religioso que realizó la iglesia, que hicieron las iglesias evangélicas en el Estadio Olímpico, los resultados son inevitablemente ideas políticas. Lo que no podemos aquí decir ni aceptar que son ideas políticas partidistas, que estemos claros, pero son líneas políticas que establece la iglesia. Ahora, ¿por qué? Todas las iglesias, y la foto última que se presentó ahí de la actividad de los evangélicos, significa una cantidad extraordinaria de asistentes, y los que no asistieron son muchos más. Eso es en el aspecto de la iglesia evangélica. Y en la iglesia católica es fija con sus misas a las 6:30 de la tarde, de lunes a viernes, y por lo tanto asisten los feligreses. Y esos feligreses son, como diríamos en el comercio, son cautivos por la iglesia católica, porque son permanentes. Y los que no asisten, que también tienen el criterio de la iglesia católica, son feligreses de la iglesia católica. Entonces, las iglesias, la católica y las evangélicas, tienen un dominio extraordinario de una parte de la población muy importante. Sí. Entonces, producto de eso, ellos no se pueden, los dirigentes de las distintas iglesias, no se pueden apartar de las necesidades que tiene la población, no se pueden apartar de las vicisitudes que está transcurriendo en el país. ¿Por qué? Porque le afecta a los feligreses, porque ellos bregan con humanos, entonces tienen que hablar de política de salud, tienen que hablar de política de educación, de política en contra de la impunidad, en contra de la corrupción, de la delincuencia, de la justicia, etcétera, etcétera. Ellos tienen que hablar de esos temas porque sus feligreses o son afectados o necesitan que se le apliquen esas políticas. Entonces yo pienso que muy bien que las iglesias planteen eso, porque se puede ver como una especie de campanita, de un ojo avisor. Oye, cuando la iglesia dice que hay problema en esto y en esto, ténganlo por seguro, que aunque no lo están diciendo por un partido X, lo están diciendo por una política que realmente está ocurriendo en la situación, en el ámbito nacional. Y de ahí es que llama la atención a que cada vez que la iglesia plantea esas cosas así, hay que ponerle atención. Claro, hay que ponerle mucha atención porque ciertamente las iglesias, como ustedes dicen, está tú a tú con la población, con los feligreses. Sí. Los feligreses sufren todas estas situaciones. Eso es parecido, perdón, Tomás, eso es parecido al militar o al policía, exacto, que no puede incursionar
de acuerdo a la Constitución, en las actividades políticas, pero y todos sus familiares. Y Además sus familiares no sufren la falta y la carestía. Claro. Claro. Y la iglesia está haciendo un papel que le correspondería a otras instancias de la sociedad hacerlo y no lo han hecho. Y ellos están planteando las cosas como son. Y tanto lo que hizo la iglesia evangélica el 1 de enero, como lo que está haciendo la pastoral de la iglesia con motivo del Día de la Alta Gracia, señalando los males que afectan a la sociedad y cómo hay que enfrentarlo. Miren, hablando de males, yo digo que Haití es la cruz permanente de República Dominicana. No hay forma de que nosotros, Adán y Julio César, no quitemos esa cruz. Yo no sé cómo es el asunto. Resulta que traer haitianos es un lucrativo negocio. Así mismo es. Claro. A la vista de todo el mundo. Pero ahí dice ahí que uno solo se ha encargado en los últimos años de traer 10.000 ilegales, ha introducido el país. Él solo. Un ex miembro de los cuerpos castrenses, de los que cuidaban ahí supuestamente, Sí, que lo claro. cancelaron por esa misma situación. Exacto. Bueno, pues él solo ha introducido 10.000. Agradece que lo hayan cancelado. Claro, pues no le pasa nada. Y los beneficios que tiene son superiores. Pero dime, yo quiero que tú me digas, ¿a quién tú has oído que han sometido a la justicia por traficar ilegales? Que lo señala la iglesia como uno de los males, tráfico humano. ¿A quién? ¿A quién ustedes han oído que han sometido? Ni a un raso. No hay. Óyeme, dijo ahora las Fuerzas Armadas que en una casa en Dajabón encontraron 60 haitianos ilegales que lo tenían ahí, pernoctando. 60 en una casa solamente. ¿Y cómo cabían? Sí. Pues se amontonan ahí Bueno, y lo van sacando poco a poco. Y eso lo sabe todo el mundo, que en la frontera se usa eso. Entonces, pero no hay consecuencia, no hay persecución. no. Por eso hablábamos de la ventana rota, señores. Por más mínima que sea el delito, hay que perseguirlo. Mira, eso. Tú sabes dónde está el problema. Es que me parece que fue en agosto que estábamos planteando aquí el tema. Y yo ponía los puntos siguientes: a retirarse la MINUSTAH, las deportaciones de Estados Unidos por el asunto del rebote, venían todos para acá. Eso lo planteamos aquí porque este programa ha sido siempre consecuente con eso. Hoy yo veo una información, o sea, que te tira como tirarle un balde de agua fría. Que la fuerza que vigila la frontera o algunos de sus miembros lucen agotada. Eso es el toque de retirada ya. ¿Por qué? Porque aquí somos consistentes con la inconsistencia. Ese es el término. Aquí somos consistentes con la inconsistencia. ¿Tú sabes por qué aquí los planes no dan? Porque se cortan y no se evalúan. Ahora fiebre, tú ves esa fiebre de la frontera. Yo te apuesto a ti en 2 meses a ver si se va a oír que las Fuerzas Armadas están en la frontera. Eso se retira. No, porque no hay consistencia. Los resultados son los que hablan. Claro. Mientras tú anotas toda la política que tú quieras, pero el país sigue lleno y cada día más, cada día más y cada día más. Entonces ¿de ilegales sí. aquí. Entonces, República Dominicana no va a validar ninguna de las estadísticas que tienen que ver con el desarrollo de un país mientras haya una migración tan violenta como esa. Pero miren otra. Un sacerdote, un pastor evangélico en Juana Méndez. ¿Tú lo tienes por ahí? Sí, aquí está. Ah, bueno. Mira aquí está. ¿Cuál es el pastor? Ponme el pastor. El pastor. Ajá, ese pastor. Julio Rubián Bastien. Oye lo que dice ese señor, mire, oye lo que dice Julio Rubián Bastien. Por el apellido haitiano. La única solución para resolver la masiva inmigración de compatriotas haitianos hasta territorio dominicano es abriendo la frontera y permitiendo
el libre tránsito de los ciudadanos de los dos países. Así es. Esa es parte de lo que nosotros hemos venido tratando sobre todo. Hay toda una línea política en ese sentido. Internacional. Incluso te voy a decir una cosa. Y aquí está metida también la Iglesia Católica desde el Vaticano hacia abajo. Y no es casual que ustedes vean, por ejemplo, que la jerarquía de la Iglesia Católica en este país ha hecho planteamientos. La jerarquía actual, porque la anterior no es la de ahora, la de ahora. El cardenal, ¿verdad? Ha hecho planteamientos de protección, de protección a la bueno, vean lo que dijo el presidente de Estados Unidos, que insultó incluso a los pobladores haitianos, a los ciudadanos, pero no sale ninguna ONG a decir nada de eso, porque allá que vienen los cuartos. Pero, así es. Como van las cosas, yo tengo la pesadumbre de que vamos como caña para el ingenio, desde el punto de vista de la soberanía. Y oigan, yo quisiera plantearlo aquí con la mayor tranquilidad, el mayor sosiego posible, para que el más mínimo concepto que emita ningún televidente pueda leer o interpretar que en este programa, los componentes de este programa, tenemos una política anti-haitiana. Porque por coincidencialmente, nosotros tres somos, no voy a decir que somos de las mismas generaciones, porque yo sé que algunos aquí me llevan 2 o 3 meses. No, somos de las mismas generaciones. Pero somos de la misma formación. Y al ser de la misma formación... Vamos a escuchar esta llamadita, Adán. Buenas noches. Somos de las mismas generaciones. Buenas noches. Sí. Buenas. Buenas noches. Sí, buena, adelante. Buenas noches. Buena, le escuchamos, adelante. Yo me pregunto, ¿es que ese pastor no sabe qué? ¿Aló? Sí, aló, le escuchamos, diga. Yo no entiendo cómo es que ese pastor quiere la asunción de la isla, porque el Dios de los haitianos es el Gagá, el vudú, que significa adoración a Satanás. Y Duarte hizo un pacto con Dios para liberar a República Dominicana del vudú o el Gagá, que es lo mismo. El Dios de nosotros es Dios y el Dios de los haitianos es Satanás. Entonces, ¿cómo se explica que quieran funcionar la isla? Pues mire, no. Si hay que pelear, yo voy a pelear, porque este país es de Dios. Bien, gracias, señora. Cuando yo hablaba del primer tema, que era la visita del Papa, lo primero que resalté fue el patriotismo de una católica que se presentó ante el Papa en aquel país del sur. Bueno, porque ahora, esta televidente... Es que cuando se produjo el proceso de independencia, como señala la señora, hubo, la religión católica fue clausurada. Sí. Entonces, la primera llamada así, que recibimos hoy en el programa, una dama y una dama con patriotismo. Así es. Pero además, esa dama, sin yo conocerla, tiene una vinculación parecida a la que tenía la foto, una católica dominicana. El patriotismo. Sí, entonces en el caso de la señora que nos acaba de llamar, tiene su patriotismo, pero también es católica, o por lo menos tiene la creencia en Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar? Miren, han pasado unos cuantos años, y yo voy a poner la fecha, 10 años. Y en 10 años han ido ocurriendo hechos de una manera escalonada, paulatina, como con una paciencia tal, como cuando a un paciente hay que inyectarle un medicamento lentamente, o porque el medicamento es muy fuerte, o porque el medicamento quema, o porque el medicamento no se puede introducir al organismo de una manera repentina. Y a nosotros nos han estado inyectando, a los dominicanos, con una propaganda eficaz, por todos los medios, por todas las vías. Nos han estado inculcando que este país, que esta soberanía, que el sacrificio de nuestros patriotas, desde antes de 1844 para acá, hasta el otro día, hasta hace pocos días, todos esos patriotas, los que han enfrentado las invasiones, los que han enfrentado
los propios dominicanos que han estado en contra de nuestra nacionalidad, esos patriotas que sacrificaron sus bienes, que dedicaron su tiempo, que sacrificaron su salud y que sacrificaron hasta su vida, ¿no tiene sentido? Es lo que nos están diciendo con esta propaganda paulatina. Óiganme, yo voy a leer en francés. Julio Rubian Bastien, alguien que me escuchó, ¿a qué léxico corresponde? ¿A qué tono corresponde? Yo no tengo, y lo repito, amigos televidentes, y Julio, César y Tomás somos de la misma generación, pero yo digo de las mismas enseñanzas, y no tenemos ni un ápice de antihaitianismo. Nosotros lo que tenemos es un concepto bien claro de defender nuestra soberanía. Y óiganme, hace unos cuantos años, aquí había un señor, un señor que siempre ha estado al frente en contra de la situación haitiana que quiere avasallar a la República Dominicana, y lo voy a decir con su nombre, y aquí lo maldicen, se llama Vinicio Castillo. Marino Vinicio Castillo. Y aquí lo maldicen muchos dominicanos, pero ha tenido una posición bien clara y firme coherente, muy coherente. Respecto a esa cuestión de nuestra soberanía. Y los años le han dado la razón. Le han dado la razón al doctor Todo lo que Castillo. él dijo 10 años atrás, Sí, desde 1996 para acá, oigan, lo que ya no son 10 años, todo lo que se ha estado aplicando lenta y pausadamente, y ahora, por ejemplo, con el derecho que tengo como ciudadano dominicano, como me lo permite mi constitución, yo estoy hablando y no acepto, y por eso dije desde el principio, voy a hablar con calma para que no se me pueda ir un hilo y alguien me pueda interpretar que tengo un anti-haitianismo. No, es un concepto de lo que es la soberanía de nuestro país, es un concepto de valorar los sacrificios de todos nuestros patriotas por la soberanía nuestra, y que hay un grupo de ciudadanos dominicanos que han estado abogando porque nuestra soberanía sea mancillada otra vez. Repito, otra vez, porque ha sido mancillada más de 4 veces. Y yo creo que el pueblo dominicano, no importa la bandería política, no importa la religión que practique, el que se sienta dominicano, el que se sienta amigo de Juan Pablo Duarte y los demás patriotas, tenemos que alzar la voz, y como dijo la señora que nos llamó, si tiene que defenderla con la guerra, ella no lo dijo con esa palabra, ella dijo que va a estar al frente. Bueno, va a seguir desarrollándose los acontecimientos y vamos a tener que seguir hablando del tema en futuros programas. Mire, se cayó el diálogo sobre Venezuela, sobre la crisis de Venezuela. Pero no se dio golpe porque no estaba muy alto. Pero se cayó. Qué pena, ¿eh? Una pena, exactamente, que haya fracasado el diálogo. El presidente Medina hizo un gran esfuerzo. Sí, claro. Hay que reconocerlo. Ya lo había hecho anteriormente el expresidente Leonel Fernández junto a otro exmandatario. Pero en Venezuela eso es, está cerrado, eso es solo. Sí. Cuando no es la oposición, el gobierno. Ahora fue, porque hay que ser responsable, ahora fue el gobierno que puso los obstáculos para que el diálogo no continuara. Desde aquí ha habido cooperación del gobierno, Sí, de arriba. el gobierno venezolano puso obstáculos para que no... Así es. Es así. Señores, el expresidente de Ecuador deja el partido oficialista y crea un nuevo partido. Rafael Correa dejó Alianza País y va a crear un nuevo partido que se va a llamar Revolución Ciudadana. ¿Qué le parece? A 50 y pico de años lo que hizo Juan Bosch, ¿verdad? A los 64 hizo Juan Bosch. Sí, sí. Y para que ustedes vean que ya nadie está pegado a siglas ni nada de eso, ¿eh? Exacto. Y lo que se queden con las siglas. Tengan cuidado cómo manejan la situación, ya nadie está pegado a siglas. Sí, sí. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Julio César Santana, Dan Boden y Tomás Uriel Pérez. Deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en el próximo programa. Hasta la próxima.